Elmer, encantado de verte en el programa, ex ministro de Economía y un hombre que has estado en la batalla de la economía, que es complicada, ¿va? Viendo sobre todo los problemas del MEIC, que es una institución, un ministerio pequeño relativamente, donde se protege al consumidor, donde se protege también, se debiera proteger mucho que no haya concentración de poder y que vayan a distorsionar algunas empresas la economía, donde hay un departamento de análisis económico también, y, y que uno quiere mucho, porque la verdad se encariña uno mucho, pequeño, Sí. un escritorio, todo era antiguo ahí, Sí, sí. y con 200 empleados, o sea, eso es de los ministerios más pequeños, pero uno de los ministerios más importantes, ¿verdad? Y ahora tiene también la banca de desarrollo, participación, y bueno, una de las participaciones que me acuerdo mucho es la comisión del arroz. Digo yo, pucha, Sí. ¿cómo bajamos el arroz? Qué difícil, ¿verdad? Sí. Pero hablemos un poco de, de cómo ves la economía, una economía que viene creciendo muy impulsada por eh, las zonas francas, con una regulación del colón que ha sido dramático, con costos que tenemos internos muy fuertes, ¿verdad? En todos los servicios públicos, ¿verdad? Que no hay, ya no queda uno por fuera, ¿verdad? Y ahí hablemos un poco de qué hacemos para que no se siga. Vamos a ver, hoy sale la OCDE presentando una serie de proyectos en que ya se están pidiendo más impuestos, ¿verdad? ¿A dónde van a recaudar los impuestos, verdad? Esa es otra, ¿verdad? ¿Y a quién van a lastimar, verdad? Porque la gente no creo, la clase media ya no tiene muchas posibilidades, ¿verdad? O sea, ya el costo de la vida en este país es carísimo, ¿verdad? Sí. Yo veo que una escuela privada o un colegio privado son $1,000 al mes, casi, ¿verdad? Entre el bus y un montón de gastos que hay. La educación pública todavía está en serios problemas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, la caja en serios problemas. Y en fin, el Estado no está aumentando la recaudación, ¿verdad? Aumentó con el cambio del IVA, impuesto al valor agregado, pero ya pasó el efecto bajo. Bueno, pero hablemos un poco usted lo que usted piensa, a ver. Don Jorge, muchas gracias por invitarme a este buen rato aquí a conversar de estos temas. La verdad que usted pone temas muy importantes y pensando en los que van a ver el programa, ¿verdad? Yo creo que sí deberíamos hablar de la marcha de la economía como un todo. Costa Rica se volvió un país caro, ¿verdad? Se volvió un país muy desigual de oportunidades y desigual en cómo se distribuye la riqueza. Un país que crece la producción, como usted lo señala, pero que disminuye la recaudación de impuestos en ciertos sectores. Entonces, hay que hacer una... No, ya he venido disminuyéndose también lo que el gobierno presupuesta para el sector social, ¿verdad? Que eso es preocupante, ¿verdad? Dándole una vuelta a esto, nos damos cuenta que el consumo interno representa de todo lo que gasta un país, del PIB, que llamamos nosotros los economistas, significa el 72% si metemos al Estado ahí. Entonces, el dinamizador más fuerte que puede tener esta economía es a lo interno, pero lo hemos dejado totalmente de lado desde la política pública. Y cuando digo se ha dejado de lado,
es de manera deliberada, porque todo el enfoque ha sido en exportar y se ha quitado el enfoque hacia lo interno. Es que veníamos de una crisis terrible en los Claro, 80, ¿no? claro, pero ahora estamos en otro aspecto. Más bien tenemos una crisis de exceso de dólares. ¿Va? Sí, Ya un no es una crisis superávit de dólares. sí. Entonces, ¿qué hay que hacer para reactivar la economía? Bueno, pues si la economía está demostrando que tenemos una mala distribución del ingreso, hay que ir a revisar. Resulta que yo me pongo a revisar las cifras al dedillo y encuentro que en 4 años la producción ha crecido un 23%. En 4 años, del 21 al 24, tomando en cuenta el 21, y el salario real, mínimo real, apenas ha crecido 0.6 en ese periodo. Bueno, pero si vemos los indicadores del Gini, que llamamos los economistas, para ver cuánto se está quedando cada quien, entonces hay un sector que está ganándose o acumulando toda la riqueza. Y entonces por el otro lado vamos y vemos indicadores de por qué está sucediendo esto y encontramos deficiencias en varias cosas. Uno, que los mercados funcionan muy mal en Costa Rica, con márgenes muy, muy altos. Entonces, si uno hace una excisión por mercados, ve el mercado financiero nos está cobrando de más en Costa Rica. Y hay que hacer una revisión. No estoy diciendo que es un mercado financiero que es culpa de los bancos. No, hay que revisar porque ahí hay de por medio algunas cosas que por qué Costa Rica tiene una suficiencia patrimonial del 14%. Y cuando el resto del mundo anda en suficiencia patrimonial del 8% y del 6%. Eso significa que le estamos encareciendo de más al sistema financiero aquí el funcionamiento. Pero si damos vuelta también, nos damos cuenta que es un sistema financiero que tiene tasas demasiado altas en vivienda. Mientras la Unión Europea está financiando una vivienda ahorita al 2,80%, Costa Rica está cobrando entre el 10 y el 12%. Ojo, eso es una barbaridad más. Y si nos damos vuelta y vemos Chile, está funcionando una vivienda, se la están financiando a una familia al 5%. En Costa Rica, como le decía, entre 10 y 12, eso es muy alto, encarecen el nivel de vida. Si vamos a ver, el mercado de las medicinas está llevándose al menos unos 300 millones de dólares más según los índices de sobreprecios que está sacando el Ministerio de Economía, la Universidad de Costa Rica. Si nos damos vuelta a ver los mercados de insumos agrícolas, tenemos algunos problemas. Si damos vuelta y vemos otros mercados como la formación de precios de los productos del agro, resulta que la Universidad de Costa Rica y la FAO, por aparte cada una, dice, un agricultor vende a 500 el tomate y tiene que comprarlo el consumidor a 2.500 en el supermercado. Ojo, entonces hay una cosa que le paga un precio ruinoso a una parte y se cobra un precio abusivo por otro. Pero, ¿cómo solucionar eso que no sea control de precios? Yo no estoy de acuerdo con control de precios. No, lo que hay que hacer son mecanismos de información para que haya transparencia. Para que haya transparencia. Y haya, sobre todo, competencia. ¿Verdad? Con la transparencia trae las competencias. Eso, don Jorge, está haciendo falta aquí porque hay muchos mercados y hacíamos un análisis hace poco para el Observatorio del Mercado, que se llama OMERCO. Hacíamos un análisis que uno puede determinar en costo de la deuda pública, en costo de lo que está pagando la gente de más en todo el sistema financiero, en medicamentos, en precios de insumos de la construcción, insumos agrícolas, etcétera, etcétera, está pagando 15 puntos del PIB de sobreprecio. Entonces, eso hay que revisar los mercados, los fundamentos de los mercados, pero hemos dejado de estudiar mucho estas cosas. Otro tema que concentra el mismo que concentra la riqueza, los impuestos. ¿No? Ahí hay que entrarle. Uno hace disecciones, separa, y encontramos que la economía crece. Eso está muy bueno. ¿Pagan más impuestos todos los asalariados? Ahí está, o no lo hace. ¿Pagan más impuestos el IVA, que lo pagamos todos? Entonces hay un mayor pago. Hay más impuestos a los combustibles. Hay más impuestos pagados
en lo que es el impuesto de bienes inmuebles. Pero las personas jurídicas resulta que viene cayendo la recaudación. Y entonces uno se pregunta por qué cae la recaudación en personas jurídicas. Y se han creado una serie de portillos para legalmente evadirlos, ¿verdad? No, eludirlos. No le llaman evadir, ilusión. Para eludirlos. Entonces, hay una serie de mecanismos, no vamos a entrar, pero son fáciles. La Asamblea se ha encargado de todavía meter más mecanismos para la ilusión. Y digo, esta Asamblea Legislativa con una extraterritorialidad que acaba de pasar. Hay empresas que están aprovechando algunos regímenes especiales en Costa Rica para también eludir. Y entonces eso nos está haciendo daño, porque antes sabíamos que si crecía la producción, los impuestos crecían incluso más, proporcionalmente más que lo que crecía la producción, porque teníamos un régimen que era muy progresivo, llamamos, con una elasticidad muy alta. Bueno, eso lo hemos perdido y entonces tenemos nosotros un país donde se concentra la riqueza, un estado más pobre, y un estado más pobre significa muchas cosas. Significa que se está haciendo el ajuste vía recortes. Y puede ser si uno lo viera en ineficiencia, pero cuando se le recorta a las municipalidades, ya no pueden arreglar los caminos vecinales como se requiere. Si se le recorta al Sensinay, entonces son niños que están en una situación vulnerable que se van a quedar sin la comidita del día. Si se les recorta a los hogares para adultos mayores que están yendo tal vez en el día a darse una comidita, ya no. Entonces estamos haciendo un país muy injusto. Y si se le recorta también a la salud, a la educación, todavía peor. Entonces, aquí hay que retornar a mecanismos que mejor distribuyan la riqueza y repensar esto sin miedos, para hacerlo dentro de un clima de libertad, de empresa privada, de mercados, de oportunidades para todos, en un país que ha sido altamente solidario y que lo estamos perdiendo. Y aquí socialdemócratas de verdad y social cristianos de verdad tienen todo que aportar. ¿Ah? Pero lo que pasa es que yo he visto que en los grupos políticos, don Jorge, se han amalgamado, ahora piensan igual. Y entonces lo que hay no es social cristiano. Hay un solo discurso ahora. Sí, no son social cristianos y socialdemócratas, sino social confusos. ¿Va? Social confusos. Entonces, hay un discurso único, con una propuesta única, y se me han vuelto muy libertarios. Ya aquellos del tipo, tal vez de usted y yo, más modernos, pero don Pepe, digamos, Daniel, etcétera, que pensaban en un país más solidario, ya no los hay. Y entonces hemos apostado demasiado al crecimiento y hemos dejado al mercado la distribución y todo lo demás. Y los mercados funcionan, pero si no hay un Estado que los vigile, hacen grandes problemas. Sino que lo diga la crisis del 2008 en Estados Unidos, sino que lo diga lo que está pasando aquí con Decifin o Aldesa o algunas de estas cosas. Sí, hay que controlar todo. Hay que controlar. Sí, sí. El MEI, que sea tan chiquitito, es una apuesta a que no nos metamos a ayudar a las pymes, sino que dejémoslas al mercado. Y se mueren muchas veces. Y se mueren, desde luego, porque el mercado es ingrato. El mercado es duro. Es duro porque hay actores con poder de mercado que lo utilizan a su favor y a veces de manera salvajemente a su favor. Entonces, creo que por ahí hay que replantearnos eso. Hay que hacer un replanteamiento serio de hacia dónde va el país, de política pública. Hay que replantearse qué es socialdemocracia y qué es socialcristianismo, porque incluso el PAC cayó en lo mismo. El último gobierno del PAC lo que hizo fue entregar el equipo económico al equipo de la unidad, demasiado de derecha, y el país se resintió terriblemente porque no creía que eso fuera la propuesta que se había hecho en campaña. Entonces, y si uno ve los otros partidos que están en la Asamblea Legislativa, tienen el mismo pensamiento, es más, los asesoran los mismos economistas. Entonces,
hace falta ahí en el centro y el centro izquierda que había antes, mucho más fuerza, mucho más pensamiento, porque nos queda un frente amplio, pero muy a la izquierda, ¿verdad? Entonces, y no se le ven actitudes de capacidad de crear consensos a nivel nacional para ir adelante. Eso sí lo tiene, por ejemplo, uno ve a España, y uno ve cierta izquierda que es capaz de asociarse con el centro izquierda, con el PSOE, y llegar a acuerdos para plantear un gobierno. Pero tienen capacidad de llegar a acuerdos. Los de aquí no los veo con esas capacidades. Se ha perdido totalmente. Se ha perdido. O sea, esa discusión que estamos pensando, digamos, es un gran acuerdo nacional, porque habría que hacer muchos ajustes. Lógicamente se tocarían algunos intereses grandes, pero bueno, no, Jorge, y no salen perdiendo. Con un mercado con mejor distribución, los mercados van a crecer mucho más, porque el mercado interno se fortalece. Y entonces habrán más actividad en el sector financiero, habrá más actividad para todo el sector que hoy está ganando. Yo soy totalmente creyente de la competencia, una competencia en bases justas, ¿verdad? Una competencia balanceada, sí, una competencia donde haya mucha transparencia, donde no haya distorsiones de mercado. Pero ahora, por ejemplo, con esta revaluación que hubo del colón, ahora lo que hay que hacer es ir a importar de China o de otros países y cerrar las fábricas. El sector turismo también está muy afectado, ¿verdad? O sea, parece mentira, pero también las zonas francas no creo que sí están afectadas, porque tienen que competir. Yo lo que no soy partidario es que el Estado se meta empresario a hacer muchas cosas, porque el Estado empresario normalmente no es un buen administrador. Creo que tiene que estar balanceando. Yo siempre he creído en el Estado subsidiario. Subsidiario es meterse en lo que no puede hacer el sector privado. Bien. Entonces, no sé, el ICE es un ejemplo, ¿va? El ICE fue en un tiempo pionero, pero después se quedó de goloso a veces. Vamos a ver. A veces aquí nos vemos los zapatos y no vemos hacia adelante. A mí me gusta hacer análisis. Cuando yo veo el precio de la electricidad en California, comparo el precio de la electricidad en España o en Europa con el de Costa Rica, es más barato aquí, mucho más barato aquí, a pesar de que allá lo están generando mucha cantidad con energía atómica, con plantas nucleares. También pero es más barato petróleo, aquí. Es más barato aquí. Y entonces uno dice, ojo, porque aquí hay algo. Pero nosotros tenemos otro sistema. Que nosotros tenemos este país electrificado, todo. ¿Qué significa eso? Que hay partes donde se pierde. Y le voy a decir, si usted va a Canalete de Upala, quizá la inversión que hay que hacer ahí para tener la electricidad ahí se pierde con lo que se factura. Si usted va a Cuipilapa de Bagaces, ese nombre existe, de ahí soy yo. Eso ahí facturarán ni $1 millón, pero hay que tener un sistema de cables y demás que valen miles de millones. Bueno, pero entonces lo que se gana en las ciudades sirve para subsidiar allá. Y la electricidad ahí no se paga más cara. No, ahí no entonces, estoy. tenemos nosotros un buen... Hay que hacer un balance, sí, pero las instituciones del Estado tienen que dar rendimientos. Hay que evaluarlas. Y tienen que evaluarlas y todos los años tienen que decir, estos son mis egresos, y por qué estoy en esto y por qué estoy haciendo el otro. Totalmente de acuerdo. Porque yo creo que hay muchas cooperativas que pueden perfectamente, y lo están haciendo en muchas zonas, generando electricidad, generando distribución de la electricidad y, ¿por qué no?, también vendiendo conectividad.
y vendiendo un montón de servicios que son importantes, ¿verdad? Hay que tener en cuenta ahí dos cosas. Nos hemos llevado unos tropezones en Costa Rica muy fuertes, pensando que la privatización por sí sola era buena. El problema que tenemos en Limón, digámoslo claramente, porque esto sale ahí en los periódicos, ayer ya había un grupo de exportadores muy molesto porque las tarifas son más altas y porque el servicio es deficiente y se llama, o es una empresa privada, ¿verdad? Y resulta que tenemos un problema nosotros. Tener una empresa en un aeropuerto que maneje un aeropuerto, por ejemplo, en que usted tiene que garantizarle una cantidad mínima de turistas que si no pasan el gobierno tiene que poner el resto, no hay ningún riesgo, ¿verdad? Si usted tiene una pista y la concesiona y usted tiene que decir, usted va a facturar tanto y si no factura eso, nosotros ponemos el resto, entonces no estamos generando riesgos. Y yo creo que ahí tenemos que afinar un poco más cuando concesionemos para no dejar cero riesgo porque se nos carga mucho. No, pero vos no vas a hacer una inversión de $500 millones en base de un tránsito que es lógico, que va creciendo, ¿ya? Porque vos tenés que pagar los $500 millones, ¿verdad? Que la gente cree que por ejemplo, la 27, X cientos de millones de dólares, ¿verdad? Y lo que cuesta el mantenimiento. Yo creo que posiblemente ya los números están a favor, pero al principio fue complicado. Sí. Y cuando vino la epidemia, o sea, fueron 2 años de prácticamente paralizado. Sí, pero también cuando construimos carreteras, no se vale decir, conociendo cómo es el clima en Costa Rica, que si una constructora tiró una carretera y por la constructora es muy lenta y no tiró la capa de sellado, se viene un mal clima y lavó, el Estado tiene que pagar lo que se lavó. Ahí yo creo que ahí tiene que asumir el mantenimiento la constructora, porque así va a cuidar mucho de la... Todos esos procesos hay que afinarlos y deberíamos de tener mucho más participación el Estado que únicamente cierto grupo de burócratas y las empresas, y debería de transparentarse un poco más. Y creo que sí se puede hacer y podemos funcionar muy bien con las iniciativas público-privadas y todo, pero se necesita lo que usted dijo antes, transparencia. Bastante más. Porque es parte de la competitividad y la productividad. O sea, vos no puedes decir, bueno, yo le doy tantos millones de dólares y nunca le pido rendimiento. Nunca le pido rendimiento a qué pasa con Compañía Nacional de Fuerza y Luz, ni con el ICE como el ICE. En fin, eso hay que verlo con todo cuidado, ¿verdad? Y hay que saberse a ciertas cositas. Vea, para las pymes, compras del Estado. En cualquier país del mundo, las pymes tienen un beneficio y tienen prioridad un mayor en las compras. Puntaje, digamos. Claro. Costa Rica no tenemos eso, ¿verdad? Entonces, las pymes deberían de todo lo que se come en las escuelas, los colegios, los hospitales, las cárceles, estar comprándose a pequeñas empresas nacionales sin pagar sobreprecios, pero haciéndolo para fomentar un mercado seguro, estable, transparente. Porque si no comienzan a concentrar. Claro, eso por un lado. El otro lado deberíamos de como era antes, subsidiar un poco seguros agropecuarios, meter mucho más aporte de acompañamiento del INA y de acompañamiento individual. Al principio se puede generar eso. Aquí tenemos una serie de avales, de fondos de fianzas, para que lo entienda la gente, que pueden fiar a alguien que tenga un buen proyecto, que sea viable, que sea factible. Está el Fondo de Avales de Banca para el Desarrollo, el de FODEMIPYME, el Fondo de Avales de Fideimas. Pero los bancos se volvieron hipotequeros, sí, o confianzas, y entonces resulta que no estamos dándole a las pymes, pero además de darle el aval y además de darle el crédito, si tiene un buen proyecto hay que darle el acompañamiento
para ayudarle, pero hay que abrirle el mercado y decirle, bueno, el Estado te puede comprar. Sabe que lo que compra el Estado costarricense por año, ahí estuve viendo las cifras, oscila entre el 15% y el 20% del PIB. El Estado, estoy diciendo el Estado, ¿no? Que implica a todas las instituciones más el gobierno. Eso es una planta muy grande para apoyar a todo ese empresariado nacional. Y ahora viendo lo que está haciendo el señor Trump en Estados Unidos, ¿verdad?, que quiere apoyar lo que es nacional a como sea, deberíamos nosotros también darnos cuenta de que hay que hacer ajustes aquí y sin llegar a los extremos que se pueden llegar en otros. Sí hay que apoyar mucho más todo lo que es la producción nacional, el consumo nacional, y hacer una revisión fuerte. Yo espero, porque soy optimista, que en esta campaña comenzar a oír voces distintas que generen entusiasmo de los cambios que hay que hacer estructurales en este país para reenrumbarnos. Yo creo que Costa Rica tiene todas las capacidades y el potencial para brillar, para enmendar esto, para comenzar a crecer de manera equitativa desde adentro, desde abajo, mejorando el nivel de vida de todos y siendo un país de oportunidades acá. Y para todos. Para todos, claro. Bueno, Wilmer, yo creo que el tema es para que hagamos otra, ¿cómo se llama? Otra conversada de estas. Sí. Muchas gracias. Siempre se te respeta mucho y creo que hay que analizar y afinar ese lápiz bien, ¿verdad? Sí. Encantado de verte. No, muchas gracias, don Jorge, por invitarnos, Y por invitarme aquí, y de veras que muy agradable. Encantado.